podcast. Hoy estaremos con el tema el cambio organizacional y las fuerzas del cambio. Formamos parte del grupo Bochines Organización, proyecto gestionado por la carrera de Desarrollo Organizacional del Instituto Superior Metropolitano de Quito. Nuestro equipo está integrado por la compañera Yesenia Guajala, la compañera Gardenia Guerrero, la compañera Dayana Sevilla y mi persona José Carrasco. Para este tema, pues contamos con la invitación de un especialista, el psicólogo organizacional Víctor Maldonado. Un gusto, estimado, en tenerlo en nuestra sala el día de hoy. Muy amable. Gusto. Gracias. Bueno, los temas que toparemos el día de hoy será el cambio en las organizaciones, qué efecto tiene el cambio en los colaboradores, la resistencia al cambio y cómo afrontar la resistencia al cambio en las organizaciones. Para tener en cuenta este tema, pues hay que tener en cuenta lo que es el cambio y lo que es la resistencia. Una breve introducción. Estos son dos conceptos que se da dentro de las organizaciones, ¿no? El cambio más que todo se refiere a algún aspecto dentro de la organización cuando hay algún cambio. En este caso puede ser de la cultura, procesos o estrategias. La resistencia, pues, al cambio, pues se refiere a la posición o a la negativa de aceptar o implementar este cambio. Más adelante podremos ver estos temas a profundidad con la presentación de las compañeras. Para abordar inicialmente vamos a abordar con el tema del cambio en las organizaciones. Pues tenemos que tener que el cambio es un proceso constante y necesario que se da de manera relevante y competitiva en las organizaciones. Esto puede incluir cambios que generen directamente y afecten a lo que es el colaborador. El cambio puede ser incitado por una variedad de factores, como pueden ser internos o externos. Más que todo, pues el cambio busca la necesidad de mejorar la eficacia, la innovación y la precisión y la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante de trabajo. El cambio de las organizaciones puede ser desafiante y requiere más que todo una planificación cuidadosa y una comunicación clara para asegurar su éxito. Es importante involucrar a los empleados para asegurarse la importancia del cambio y cómo les afectará directamente. Si este puede tener impactos positivos o negativos. Desde el punto de vista humanístico, pues el cambio en las organizaciones es cuestión más que todo de bienestar y desarrollo de los empleados. Según la perspectiva de cada uno, puede ser de manera responsable, teniendo en cuenta pues el impacto de los empleados y la cultura dentro de la organización. Más que todo se debe tomar esta como una evolución y crecimiento. Según la perspectiva, el cambio pues es necesario para las organizaciones sigan creciendo y más que todo para que puedan mejorar y puedan estar al día pues para alcanzar nuevos objetivos. Hay que tener en cuenta que el cambio de las organizaciones pues es cuestión más que todo de bienestar y desarrollo para cada uno de los empleados. El cambio debe ser gestionado de manera responsable, teniendo en cuenta el impacto que va a tener dentro de la organización. Hay que tener en cuenta que para poder realizar el cambio dentro de una empresa, es importante tener definido el objetivo del por qué el cambio. Hay que tener una comunicación clara, un liderazgo comprometido, eh, más que todo la participación de los colaboradores y una planificación cuidadosa. Y no olvidar también la flexibilidad que debemos tener al momento de realizar un cambio, pues un cambio realizado de una manera brusca, una manera sin poder tener esa afección a los colaboradores, pues puede ocasionar pues que estos se resistan al presente cambio. Es importante también tomar el proceso que tiene John Cutter de los 8 pasos para lograr el cambio dentro de las empresas. Entre ellos tenemos formar la coalición de liderazgo, definir una visión y estrategia, comunicar la visión, eliminar los obstáculos, eh, crear cambios a corto plazo, aclarar adaptar a nuevos aprendizajes. En resumen, pues estos cambios pues requieren más que todo liderazgo. Debe tener compromiso y una visión clara de lo que se va a lograr dentro de la empresa, tener objetivos a corto plazo y más que todo, pues tener el alcance de nuevos aprendizajes en la organización. Bueno, pues vamos a la ronda de preguntas. Mi estimado, pues la primera pregunta sería, pues, ¿cree usted que un cambio dentro de una empresa, qué tipo de beneficios podría dar a los colaboradores, según su experiencia? Disculpe? A ver, los cambios, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación a todos. Les deseo un montón de éxito desde ya. Em, Tengo aproximadamente 25 años ya en el mundo de recursos humanos.
Hoy más que nada, en la cuarta era industrial que estamos viviendo actualmente, es donde nosotros estamos muy agitados, ¿vale? Siempre han existido los cambios, siempre. Pero en esta cuarta era industrial, con la transformación digital, con los entornos VUCA, en un entorno donde es incierto, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha ambigüedad, pues las organizaciones están llamadas a tener, más que antes, una gran fortaleza muscular en el liderazgo, ¿ok? Entonces, entendiendo eso como base, cualquier cambio que exista en una organización va a depender mucho del juego estratégico que tengan como liderazgo, ¿ok? Aporta, claro que sí, aporta enormemente todo cambio al crecimiento y al desarrollo. Hoy hablamos de las upskilling y de las reskilling. Las reskilling hablamos de las competencias que ya tú aprendes en el puesto de trabajo y que al final se convierten en competencias que ya usas. Y las upskilling, las nuevas competencias, son esas que nos trae la cuarta era industrial, pues. Hoy necesitas un equipo con mayor habilidad digital, con mayores recursos en habilidades ágiles, competencias ágiles, con mayor habilidad en la tecnología. Hoy hay un gran número de personas haciendo teletrabajo, ¿vale? Y eso demanda enormemente habilidades, como en algún momento cuando salió la máquina de escribir, en donde, no sé si ustedes se recuerdan, existía hasta una materia mecanografía, ¿cierto? Y la gente llevaba sus máquinas de escribir, ¿ok? Hoy, como ven, ya no necesitamos llevar una máquina de escribir, ya no necesitamos esa materia, necesitamos otras habilidades. Y esas nuevas habilidades a las que le llamamos, a las que le llamamos upskilling, son justamente esas habilidades digitales, ¿verdad? Esa habilidad de demanda adaptarse a los cambios. Por ejemplo, o sea, el ser humano, y dentro de los procesos de recursos humanos, nosotros debemos entender que como líder tenemos que estar enfocados a estar atentos a esas personas que se puedan adaptar. Eh, es complejo, no es fácil, no es sencillo, por el miedo. Acuérdate que todo cambio, de las 5 emociones que nos gobiernan, según Daniel Goleman, el miedo es el más latente en los colaboradores, ya sea porque los cambios van a reducir algún departamento, alguna función, alguna tarea. Recuerda que con este tema de transformación digital, hoy se están simplificando áreas, están automatizando, digitalizando áreas y obviamente ya no estás, digo, no pasa con todas las organizaciones, pero con la mayoría, en donde ya la mano de obra está pasando a otro rol protagónico, ¿ok? En donde, pues, de la misma manera, y ojo que si bien es cierto, desaparecen puestos de trabajo, ¿sí? Y va a pasar, eh, esto no significa que no se generen otros puestos de trabajo. Y a ese punto quiero ir. Te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cambio para dejarnos de tanta literatura. Una empresa de seguridad que si bien es cierto, está conformada por muchos guardias. Hoy hablamos de inteligencia artificial, en donde un guardia ya no solamente va a ser un tema de, de, de articular o mandar un mensaje de seguridad, sino también va a tener tecnología en su celular donde le va a estar disparando, si está en un centro comercial, por ejemplo, si está en un centro comercial va a estar con una tablet o con un celular en donde por inteligencia artificial va a estar sondeando el rostro de las personas que van a llegar al centro comercial y le va a poder estar alertando, ¿verdad? Alguna, alguna situación crítica, ¿ok? Y va a tener que tomar decisiones en función de eso. Por ejemplo, ¿ok? Van a ver, quizás ya no vas a tener muchos guardias en las áreas, sino que vas a tener monitores en donde van a estar a- atendiendo. Te voy a poner otro ejemplo para terminar con esta pregunta. Pasa con las camaroneras. Antes, las camaroneras se alimentaban en botes, ¿verdad? Se subían las personas
y lanzaban la comida, ¿vale? Hoy hay dispositivos que se ponen en el centro de la piscina y lo que hacen es que por inteligencia artificial y de manera digital se activan, disparan la comida en función del movimiento del camarón. ¿Dale? Eso ayuda a que un 25 o 30% disminuya el desperdicio del alimento, ¿cierto? Ya no entra la mano de obra. Sin embargo, las personas que dejaron de hacer ese trabajo, porque quizás tú dices, bueno, la inteligencia artificial o la digitalización, la cuarta era industrial, está dejando sin empleo a la gente. No, está transformando sus tareas, sus responsabilidades. Y estas personas ahora ya no están ahí. Están monitoreando la calidad del agua, la calidad del oxígeno, están en una computadora, en un laboratorio, viendo el movimiento porque los camarones se mueven en volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta que el tema del cambio, si nosotros lo entendemos y como líder llevamos un buen mensaje, eh, y lo comunicamos bien y damos confianza, vamos a poder dar a entender a nuestros colaboradores que el cambio siempre va a ser positivo, siempre va a ser en función de desarrollo de competencia. José, Sí, concuerdo con usted, estimado, más que todo, pues estamos, como usted indicaba, pues en un entorno cambiante, ¿no? Con las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, y más que todo, pues el cambio, como usted indica, pues debe ser liderado por alguna persona, liderado por gente que pueda convencer al resto de personas que el cambio es positivo, el cambio es bueno, más que todo. sí, Y pues no, bueno, mi estimado, aquí también atacando el tema del cambio, pues yo les voy a mencionar qué efectos tiene la fuerza del cambio en los colaboradores. Y también, según un autor filosófico, tenemos que quiero decir que para el cambio tenga éxito, es necesario que esté relacionado con los aspectos estratégicos y operativos cotidianos de la organización. También que el planeamiento de gestionar el cambio estratégico también dependerá del contexto, ¿no? Entonces también tiene las reacciones que puedan tener los empleados frente al cambio, que pueden ser lo más variados, ¿no? Pues algunos pueden mantenerse indiferentes, otros entusiasmados, pueden también estar un poco desesperados. Y también tengo otro autor que dice, según Ron Durán, también tengo que en su artículo de la administración del cambio efectivo, este es el proceso de transformación. Pues este es un proceso que asegura el éxito organizacional de la empresa, reconociendo pues el cambio humano como una constante ante al avance acelerado, ¿no? Y de la tecnología, la información y los cambios en las empresas. Tenemos como un cambio la administración del cambio, que este es considerado el proceso de actividades que ayudan a las organizaciones, pues ayudan a adaptar los cambios que son radicales, resulta de la implantación de nuevos procesos de soluciones tecnológicas, ¿no? Tenemos unos elementos que son considerados un programa exitoso en la administración del cambio. Dentro de estos procesos, de estos elementos, tenemos como es el alinear las expectativas de la organización. También tenemos que diseñar, implementar una estrategia de comunicación, pues que nos permita manejar en un plan de comunicación efectivo entre los colaboradores. También tenemos que diseñar, implementar una estrategia para la definición de nuevos roles, y es la capacidad que nos permite evolucionar en los recursos humanos a una nueva organización. También nos permite diseñar, implementar una estrategia de transferencia del conocimiento y entretenimiento, pues que nos permite que con una organización autosuficiente. Aquí también presentamos dentro del cambio que la fuerza del cambio puede tener el efecto tanto positivo como negativo en los colaboradores. Esto sería que por un lado puede mejorar su motivación, su desempeño, y a su vez que se sientan parte del proceso de crecimiento y de la resistencia especialmente. Si los colaboradores no están preparados
o no entienden los motivos detrás del mismo, pues por lo tanto es importante que exista la comunicación de una manera clara, efectiva, y así podemos brindar el apoyo necesario a los colaboradores y así nos puede, o sea, ayudarnos a adaptarnos a ese cambio. Con esto nos ayudaría a que en el cambio aumente el éxito de los proyectos, iniciativas, una gestión eficaz del cambio, que eso nos conlleva una mayor probabilidad de alcanzar los resultados esperados. También podemos que los colaboradores pueden cumplir los objetivos fijados y obtener más beneficios. También tenemos como otra ventaja que nos ayuda a aprovechar el talento humano conforme se producen cambios en la organización, se capacitan los empleados para que comprendan sus nuevos roles y responsabilidades, pues de esa manera contribuye a una cultura orientada al cambio, en la que el factor humano siempre ha tenido en cuenta. Y también con esto podemos garantizar el crecimiento empresarial, también que la gestión del cambio organizacional fomenta la estabilidad y eh, y el desarrollo del futuro en la organización. Entonces, esto podríamos entender que ese cambio en los colaboradores, a veces lo entendemos como, lo cogemos como una positivamente o negativamente. A veces nos abstenemos de ese cambio. Por ejemplo, no queremos porque no sabemos qué nos llevará a ese cambio, pero a su vez nosotros no queremos salir de su zona de confort, pero al momento que nosotros vamos a ver en el campo, nos damos cuenta que el cambio sí, efectivamente, nos va a llevar poco a poco al éxito. Y con esto, pues, mi estimado, también una pregunta en su caso. Menciona tal vez usted un beneficio ocasionado por el cambio sobre los colaboradores dentro de su ámbito laboral. Perdón, ¿me repites la pregunta? Usted sí nos podría ayudar mencionando otro aspecto beneficioso ocasionado por el cambio en los colaboradores dentro del ámbito laboral. Mira, yo creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero dentro de los cambios, y más allá de la resistencia, y más allá del miedo, y más allá de la incertidumbre y la expectativa que generan los cambios, que son naturales, eh, insisto nuevamente, va a contribuir muchísimo con el desarrollo de habilidades, con el desarrollo de competencias, eh, también con las oportunidades de ascenso, por ejemplo, con las oportunidades de promoción. Porque en este caso, Dayana, si tú demuestras como colaboradora y eres parte de un proyecto de cambio y demuestras adaptabilidad y demuestras proactividad y demuestras todas estas competencias blandas que son importantes para el cambio, más que la pericia técnica, como lo dice Daniel Goleman, y demuestras la capacidad de fluir, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de contribuir de manera colaborativa, porque ese es uno de los desafíos de la gestión del cambio, ¿no? Establecer, hacer un equipo cohesitivo y que pueda colaborar. Entonces, cuando tú, Dayana, te voy a poner como ejemplo, demuestras todas estas competencias, estás demostrando, estás alzando la mano y estás diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo ser parte ahora del cambio y de este nuevo proyecto o de los nuevos puestos de trabajo que se están generando o de las promociones que va a pasar. Cuando digo promociones, hablo de esas nuevas funciones, de esas nuevas, como hablábamos hace un momento, de esas nuevas oportunidades, quizás de ese departamento que se vaya a abrir y que te permita a ti seguir creciendo. O sea, no solamente hablo de la parte del desarrollo de habilidades y competencias, sino también de tu crecimiento dentro de la organización. Y le voy a sumar un tercero, Dayana, que te conviertas en líder. Para mí, o sea, y te lo digo por experiencia, las veces que me ha tocado trabajar en empresas grandes, cuando trabajé, cuando comencé, pues como asistente de recursos humanos y por esas cosas de la vida llegué en plenos momentos de cambio. Hay personas por nuestro estilo de pensamiento, acuérdate que hay 4 estilos de pensamiento: el ser lógico, racional, el ser cuidadoso, el ser experimental y el ser emocional. Y cuando hay colaboradores con pensamiento o con actitudes de ser experimental,
esas personas nos va re bien en los cambios. No a todo el mundo le va bien. Por ejemplo, los perfiles técnicos de perfil cuidadoso son muy resistentes a los cambios. Entonces, son ahí los que quizás van a tener mucha resistencia, mientras los de pensamiento experimental, cuando escuchan cambio en una organización, dice oportunidad. Y no por coincidencia y no por suerte, pero te lo puedo decir por testimonio propio y porque tengo bueno, la experiencia en este mundo. Te puedo decir, Dayana, que un cambio, si tú como colaboradora identificas que va a haber cambio en tu organización, hay posibilidades de que te conviertas en un líder. Hay una gran oportunidad. ¿Ok? Porque lo que más se necesita en el cambio es justamente la capacidad de comunicar, porque tienes que trasladar confianza. No es que la gente está con miedo, Dayana. Oye, van a desaparecer departamentos, va a desaparecer mi puesto de trabajo, esta transformación que va a pasar en las máquinas, esta nueva tecnología que va a llegar, esta reducción o va a desaparecer tal área y la van a tercializar o van a contratar una empresa de servicio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Si te das cuenta, entonces hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre, hay mucha expectativa. Y para lograr disminuir esa ansiedad, disminuir ese miedo, se necesita líderes, que son los que apalancan el cambio. Entonces, en orden, tenemos el cambio, genera habilidades, sí, genera desarrollo de competencias, totalmente. Genera oportunidades de promoverte, también. Y por último, el que te conviertas en un líder referente, influyente, visible y que seas parte del crecimiento de la organización de Diana. Totalmente de acuerdo, porque hay muchas veces que nosotros como colaboradores no queremos salir de nuestra zona de confort, si bien es cierto, pero no nos damos, o sea, esa oportunidad, ¿no? Como usted lo dice, de llegar a tener esa oportunidad de escalón, nosotros poder llegar a ser los líderes de la organización. Sí. Para mí, si me preguntas, una pregunta adicional, si me preguntas, ¿cómo tenemos que ver? Porque nuestra calidad de pensamiento construye la calidad de futuro que vamos a tener. Si en la organización, si las personas entendiéramos que todo cambio trae obviamente sus consecuencias de incertidumbre, sus consecuencias de miedo, de angustia, de tensión, ¿no? También trae oportunidades. Entonces, si cambiamos el chip y comenzamos a ver en todos los sentidos de nuestra vida, cuando queremos dar ese paso o saltar a ese paso de desarrollo, vamos a tener que renunciar a la zona de confort, que a muchos no les gusta, renunciar a la zona de confort para salir a esa zona de oportunidad, de crecimiento. Al principio duele, Dayana, al principio, porque tienes que dejar tu costumbre, Este tu miedo hábito. también. Ajá, eso Exacto, ¿cómo me va a ir después? ¿Es algo de mi zona de confort? No, o tal vez no sé hacer eso. Mejor me quedo aquí. Y no es así, porque si bien es cierto, es la oportunidad de llegar al éxito, como me así menciona. es, Ujú. así es, así es, así es, Dayana. Muchas gracias. Con gusto. Antes de cambiar de tema, mi estimado, quería preguntarle, ¿cómo usted plantearía un cambio dentro de una organización? Primero, eh, debo tener súper claro, y una de las cosas que decía Kuder en la gestión del cambio, primero yo tengo que formar una coalición. O sea, si yo sé que ya voy a hacer cambios, ¿vale? Yo tengo que tener aliados estratégicos. Yo tengo que tener aliados, agentes que se pongan la camiseta y que hablen y comuniquen de manera positiva porque los cambios. Porque el mayor desafío, mi querida Jessie, el mayor desafío, disculpa, el mayor fracaso de los cambios en una organización van a ser las personas. No son las máquinas, no es la tecnología. Sí me explico, en el desarrollo, en la implementación de un proyecto, la probabilidad que existe un fracaso en algún proyecto de cambio van a ser las personas. Siendo esto, las personas como eje central del cambio, yo debo tener
coalición de equipos. Y esa coalición de equipos debe estar liderada. Ok, entonces, antes de arrancar un gran proyecto de cambio, yo tengo que tener una coalición de líderes. Y esto no necesariamente, ojo, Yesenia, y esto es importantísimo tener claro, porque a veces cuando hablamos de liderazgo en la organización, pensamos que estamos hablando de mandos medios, de mandos altos y directivos. No. El mismo guardia, escúchame bien, el mismo guardia puede convertirse en un líder de cambio. ¿Qué te parece? El mismo guardia. O sea, el liderazgo no es una función, no es un cargo, ¿no? Es una acción, es una conducta. Entonces, cuando hablo de que cuando vamos a implementar un gran cambio, yo primero tengo que establecer mi equipo de coalición, con qué líderes yo voy a contar. Yo tengo que preparar, tengo que formar, porque va a haber resistencia. Yesenia, es normal que exista resistencia. ¿Por qué existe resistencia? Ya lo hemos mencionado, por el miedo, por la ansiedad, porque no tengo clara la expectativa. Entonces, antes de ir por ahí, yo tengo que tener un equipo cohesionado, una coalición de agentes de cambio que comuniquen, porque ahí está la clave, Yesenia. La comunicación, el endomarketing, que hoy le promuevo a toda la gente de recursos humanos que tiene que hacerse especialista, la comunicación interna, que venda esas ideas, que enamore esas ideas y que te dé visión. Entonces, cuando tú tienes una coalición, cuando tú tienes un equipo desde el guardia hasta el CEO de la organización, y tienen una visión clara de lo que va a ocurrir, te prometo que la incertidumbre, que la ansiedad, que la resistencia de mucha gente se va a reducir. Porque vamos a tener personas, así como cuando hay campaña electoral, justo que recién ha terminado. Entonces, los candidatos forman, ¿ok? Equipos, ¿no? Hacen una coalición de gente que comunique los proyectos de políticos, los proyectos sociales, los proyectos que al final el candidato promueve y que desea que voten por ese proyecto. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ojo con esa parte, es la parte más importante, el liderazgo que se construya dentro de la organización, que genere compromiso con el proyecto, que genere propósito en el proyecto y que genere el manejo de la resistencia de la gente, que es normal, mi querida Yesenia. Muchísimas gracias, querido Víctor Maldonado, por su intervención. Para cambiar de tema, queríamos hablar un poquito más de la resistencia del cambio, que empieza cuando existe algún cambio dentro de la empresa. Esto puede ser organizacional, políticas, procesos, operacional, procedimientos, cultura, entre otros. Son todas aquellas situaciones o experiencias en las cuales los colaboradores se ven involucrados a la oposición o negación en estos cambios. Tienen miedo al fracaso, inseguridad, falta de compromiso, aferramiento a la rutina, falta de confianza en el proceso que se va a generar y apegos emocionales, puede ser a su trabajo como a las personas o a su equipo de trabajo. Es un fenómeno natural en cuanto a que se ve siempre en las organizaciones. Se encuentran en situaciones que les obligan a abandonar sus rutinas o hábitos cotidianos. Esto es incómodo, ¿no? Quiere decir que no siempre un cambio es malo. Se puede aprender a cambiar. La gente puede resistirse al cambio por miedo a lo desconocido, por falta de comprensión de la necesidad de cambio, la pérdida de poder de recursos, entre otras razones. Si abordamos de manera inadecuada el cambio que se va a generar más resistencia. Entonces decimos que es como algo una defensa que ellos hacen a través del miedo, que comienzan a defenderse porque el cambio nuevo que se está generando. De ahí viene la resistencia, ¿no? Puede provocar que el proyecto nuevo o los cambios nuevos que se van a implementar en la organización decaigan y esto va a generar muchas desventajas. Como tenemos la pérdida de tiempo y recursos que se van a implementar, la reducción de la moral y la motivación de los colaboradores,
dificultad para adaptarse a nuevas tecnologías o procesos que se van a implementar, reducción de la eficiencia y la productividad, incremento de costos operativos, deterioro de relaciones laborales y la disminución de la calidad de servicio. ¿Por qué creemos que es importante la resistencia al cambio? Bueno, nosotros en general creemos que la resistencia al cambio involucra a los empleados de manera general. ¿Por qué? Porque es importante, porque tenemos que comunicar, brindar una comunicación clara y transparente sobre los motivos y beneficios detallados que vamos a cambiar, las propuestas. Creo que uno de los mejores es la seguridad que se les va a brindar a cada colaborador, porque al empatizar, al motivar, al brindar la información necesaria, va a hacer que los colaboradores se sientan más seguros de estos cambios. Siempre cuando hay un cambio en las organizaciones, los colaboradores empiezan con el miedo de que van a ser desvinculados de la organización. ¿Y qué pasa si no, si los colaboradores no cumplen o no llegan a cumplir con, con los cambios que se va a hacer? Mi estimado Víctor, ¿nos puede explicar un poquito más de esto? A ver, primero tengamos claro algo, mi querida Yesenia, ¿es verdad? Sí, 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 Yesí, Yesí. Primero entendamos algo. Nuestro cerebro reptiliano, ¿verdad? Que es el cerebro que está conectado mucho con nuestras necesidades básicas, se activa a través del miedo. El miedo, o sea, para poder entender el tema de la gestión del cambio, debemos entender muchísimo el miedo, porque el miedo es un mecanismo de defensa natural. ¿Sí? Los líderes deben entender de que todos los seres humanos estamos diseñados con algo que nos protege, con algo que le llamamos mecanismo de defensa, y se activa normalmente por protección. ¿Protección a qué? ¿A qué? A mi puesto de trabajo. Eso es lo que me interesa a mí. A mis beneficios, a mi estabilidad laboral, ¿verdad? A cubrir las expectativas de mis necesidades. Entonces, cualquier cambio que me saca de la zona de confort, pues efectivamente va a generar esa intranquilidad, ese temor, esa angustia, esa tensión emocional. Por eso que yo digo, los líderes hoy más que nunca deben prepararse bastante, sobre todo en la cuarta era industrial, en habilidades de inteligencia emocional, ¿ya? Porque para liderar realmente el cambio, que ahora, insisto, hemos vivido cambios, siempre, ¿cierto? Ah, Charles Darwin decía algo interesante sobre el tema del cambio, Jesse. Y Charles Darwin decía, no es el más fuerte, no es el más inteligente, sino el que tenga capacidad de adaptarse a los cambios, pero además que tenga capacidad de provocar cambios. Hoy vivimos una sociedad muy acelerada, un entorno muy acelerado, y obviamente pues hay bastante tensión, bastante angustia, bastante ansiedad, bastante miedo. El COVID, ya lo viste, el COVID provocó, aceleró a la sociedad un par de años. El teletrabajo lo aceleró brutalmente. O sea, sí veíamos que el teletrabajo iba a ser necesario, pero lo veíamos ya en el 2030, por ahí. Sin embargo, ya existen empresas ahora que son híbridas. Yo conozco un laboratorio grande que es de Europa, que cerró sus instalaciones acá en Guayaquil, Novartis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora todo su equipo es remoto. Ya no, se dieron cuenta que no necesitaban oficina, por ejemplo. Entonces, claro, ¿dónde quedó la gente administrativa, de mantenimiento, de seguridad? ¿Dónde quedó? Si te das cuenta. Entonces, muchos fueron sacados de su zona de confort, hoy están trabajando quizás en una cafetería, en su casa, en cualquier parte, en la playa, qué delicioso. Pero así como también tiene ese mecanismo de defensa, ese temor, ese miedo, también tienen esas otras posibilidades y otras posibilidades y oportunidades de crecimiento. Creo que el cambio ha ayudado enormemente a que las personas puedan reencontrarse con sus hábitos como persona, como ser humano, a convivir mejor,
no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, su familia, sus hijos. Hoy, por ejemplo, mira esto, Jesse, ¿tú dónde estás ahorita? ¿En qué parte, en qué ciudad Loja, estás? Imagínate, Loja, tú estás en Loja, ¿tu resto de compañeros dónde están? Quito, Machala y Guayaquil. Durán. Ya, ok, ok. Fíjate esto. Yo estoy en Guayaquil, podría estar en cualquier otro lado. Y hoy estamos haciendo esta conferencia, ¿verdad? Esta mini conferencia, este workshop, a través de una plataforma virtual que a alguien se le ocurrió y que nos facilita acercarnos virtualmente y permite provocar esto. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Como tema importantísimo. Entonces, el cambio tiene sus cosas muy buenas. Va a depender muchísimo de la capacidad de liderazgo que, que tenga una organización. Va a depender mucho, Jesse, que los líderes entiendan de la gestión del miedo. Ahí está la clave. Por eso debemos entender mucho de inteligencia emocional. Es normal. Hay una resistencia basada en el miedo por mi zona de confort, porque no quiero perder. El ser humano por naturaleza no le gusta perder y siempre le gusta asegurarse. Vamos a tener una resistencia basada en los juicios, en las creencias. Y típico, ¿no? Y, oye, y dijeron que, por ejemplo, ahorita las prefecturas y las alcaldías, ¿qué crees que están hablando con esto de que ya van a haber cambios de alcaldía y de prefectura? Vienen los nuevos alcaldes, vienen los nuevos prefectos y obviamente vienen con su nueva gente, ¿o no? Con sus nuevos equipos. ¿Qué ocurre con la gente que está en las alcaldías? Bueno, se vienen cambios, eh, ya tengo un mecanismo de defensa, tengo miedo, tengo incertidumbre, ¿me sacarán de la empresa? ¿Me sacarán del municipio? ¿Me sacarán de la prefectura? Te vas dando cuenta, ¿no? Y comienza la ansiedad del futuro, pensando en el futuro, ¿qué va a ocurrir? Entonces, probablemente algunos sí llegarán con una mejor gestión de este cambio. Dirán, mira, yo vengo a trabajar, eh, eh, tendremos que hacer un análisis de saber con quién contamos, con quién no. Entonces, y ahí nace también el tipo ese otro tipo, ¿no? Yo he hablado de la resistencia basada en el miedo, la resistencia basada en los prejuicios y en las creencias, y la otra, la resistencia basada en el tipo en la gestión social, ¿no? Que es lo que dice la gente. Entonces, es normal, van a haber objeciones, y como decía creo que una de tus compañeras, hay que enfocarnos en generar empatía, una cultura empática con rapport, porque la gente lo que más tiene miedo es perder su situación económica, su situación laboral, su estabilidad. Eh, en resumen, quiero concluir que la resistencia es parte natural de un proceso de gestión del cambio, es decir, y debemos, aparte de hacer la coalición o la cohesión de líderes, esos líderes deben entender que va a haber resistencia al cambio y que la resistencia al cambio no es mala, que la resistencia al cambio es normal y es natural. Pero sí te voy a decir algo, y aquí voy a decir algo importante. En el proceso de cambio hay gente que avanza, que se adapta y hay gente que definitivamente se queda atrás. Y en el desarrollo organizacional, para los que estamos en el mundo de recursos humanos, entendemos y sabemos que en este proceso, lamentablemente, también van a haber personas que, como no se adaptan, como no contribuyen, como no se suman, y como esa resistencia se convierte ya en algo tóxico para la organización, porque se convierten en eso que yo les digo terroristas internos. En las organizaciones, cuando yo hago clima laboral, le llamamos los terroristas internos. Y van a haber terroristas internos que promueven la resistencia, ya no solamente por un mecanismo de defensa, sino por desestabilizar el orden de la organización, ¿cierto? Entonces, también hay que tomar decisiones ahí. Hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones radicales para que podamos fluir. El proyecto del cambio tiene que fluir, con o sin las personas que se quieran embarcar al cambio, mi querida Yesenia. Muchas gracias, querido Víctor. También queríamos hacer énfasis en la importancia de que estos cambios buscan fortalecer y adquirir nuevas habilidades y competencias para facilitar el trabajo y tener mayor productividad y así la empresa
a ser una de las primeras en el mercado laboral, no perder esta fuerza que van a adquirir. Creo que la mayor información que podamos dar a los colaboradores va a ser que puedan adaptarse y no quedarse, como dijo, no quedarse en su resistencia, en su zona de confort, y darles la apertura para que, como dijo, es normal el miedo, pero también que tomen la decisión de subirse al barco y poder salir y fortalecerse y adquirir nuevas competencias y poder lograrlo. Quería también preguntarle, ¿qué cree sobre el cambio, la curva de Fisher, de John Fisher? ¿Cree que ahora es adaptable y es una de las principales? ¿Cree que todavía se mantiene en las empresas la curva de Fisher o ya es algo que quedó en el pasado? No, mira, fíjate que más que hablar de que si se queda en el pasado, si sirve en la actualidad, eh, em, los seres humanos debemos entender que tenemos que regresar atrás para tomar lo mejor, ¿no? Y en este tema de curva de Fisher, nosotros vamos dependiendo al core de negocio, al tipo de empresa, y sobre todo cuáles son sus propósitos como organización. Tú como líder vas a tomar lo que te sirve. Así de simple. Me explico. Entonces, eh, hoy hay metodologías ágiles que nos permiten trabajar mejor la gestión del cambio, pero creo que te puedes quedar con lo mejor dependiendo mucho de tu core de negocio, de la cultura de negocio que tú tienes. Ya. Bueno, para las personas que no conocen o no han escuchado la curva de Fisher, tenemos los 8 pasos que dice, el primero es la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar frente a la situación que están pasando? Luego la felicidad porque va a haber cambios y van a ser importantes y van a ser para mejorar. También tenemos el miedo del impacto que va a recibir, cómo van a afectarse, la ansiedad o la amenaza de, como dijo, de no superar estos obstáculos y quedarse. La culpa también de no poner de parte o no de estar dispuestos, no, dispuestos a estos cambios. Vamos a tener depresión también porque nos vamos a sentir acorralados o como ya tenemos el mismo movimiento o la misma rutina de trabajo y adquirir nuevos cambios va a ser depresivo porque nos vamos a saber cómo adquirir y se nos va a hacer muy difícil empezarlos a implementar en nuestro trabajo. La aceptación y el avance, que vamos a lograrlo y que vamos a salir, ¿no? Que vamos a salir de esto. Quería preguntarle también, ¿cree que la resistencia afecta de manera igual a los jóvenes como a las personas adultas en la actualidad? Escúchame porque esto es importante sobre la teoría de Fisher y te voy a decir por qué. Por eso te digo, o sea, tú tienes que regresar al pasado y ver qué cosas sí funcionan, qué cosas sí sirven y qué otras no. ¿Ustedes creen que la generación baby boomer, la generación millennial, es igual a la centennial y a la millennial? No, estimado Víctor, porque nosotros, por ejemplo, a este va a decir entre comillas, nosotros nos adaptamos a ese cambio. Ajá, Exacto. ajá. Exacto, exacto. ¿Sí te das cuenta? Entonces, eh, la, la curva de Fisher es diseñada y no la estoy invalidando, insisto nuevamente, es un proceso emocional diseñado para la mentalidad de esa época. ¿Dale? O sea, y no digo que no se pueda cumplir sí o no en la actualidad, pero hoy las nuevas generaciones es todo lo contrario. O sea, si tú a las nuevas generaciones, a los centennials y a los millennials, no les das oportunidades de desarrollo, si se quedan en la misma zona haciendo lo mismo, se van a aburrir, se van a cansar.
probablemente van a tener esto que hablamos ahora en las organizaciones que se llama la renuncia silenciosa, en donde dice, ¿sabes qué? Mi trabajo es monótono. El centennial y el millennial quieren ser parte de proyectos, quieren ser parte de la gestión. Los baby boomers y los X diseñaron esa partecita en el contrato que dice que si la organización te pide que haga otras cosas que no están dentro de su contrato, automáticamente tú podrías declararte como despedido. ¿Es verdad? Y eso ya no aplica con los centennials y con los millennials. Porque los centennials y millennials, oye, ¿qué más hay que hacer? ¿Y a dónde voy? Oye, yo quiero hacer una pasantía en esa área. Yo quiero conocerlo de acá. Yo quiero venderme. ¿Sí te das cuenta? Entonces, perspectivas, las expectativas generacionales son totalmente diferentes versus las expectativas de los baby boomers y de los X. Por eso que yo te hablaba acerca de que, si bien es cierto, la curva de Fisher fue desarrollada en 1930, más o menos por ahí, algo así, no estoy diciendo que deja de ser aplicada, puede afectar a algún tipo de generación, también va a depender mucho de tu crecimiento y calidad o capital emocional. Yo hoy veo a un capital emocional más desarrollado en el millennial y en el centennial. O sea, yo veo al centennial y al millennial más canchero, con mayor personalidad. Ya no tiene que ajustarse ahí al miedo, al temor, a las inseguridades, ¿verdad? Ya tiene mayor habilidad de comunicación. Acuérdate que yo, que soy X, vengo de un papá donde decía, en la mesa no se habla, se callan y punto. Hoy, que tengo 3 hijos, todos centennial, en la mesa todo el mundo habla y es justamente el momento adecuado para hablar. Entonces tenemos una generación con mayor seguridad. Entonces, a mayor nivel de seguridad, escúchenme bien, esto para terminar con la curva de Fisher, en inteligencia emocional, a mayor nivel de inteligencia emocional, a mayor nivel, cuando digo inteligencia emocional, hablo de seguridad, de autoconfianza, de autoestima. Vivimos esa nueva generación. A mayor nivel de autoestima, de confianza, de seguridad que tienen nuestros hijos, los centennials y los millennials, el miedo es menor. El miedo se baja. ¿Ok? Entonces ya no están con ese tema. Oye, resulta que la empresa se va a mover. Ya no va a estar en Guayaquil. Va a estar ahora en Yaguachi. Y van a poner expreso y se van a mover. ¡Ay, qué chévere, bacán! O van a poder trabajar 2 días de la semana. ¡Ay, qué chévere, qué bacán! ¿Sí te das cuenta? O sea, ya el impacto que hablábamos hace un momento de la resistencia, del mecanismo de defensa, se disminuye dependiendo del tipo de generación que nosotros tengamos. Pueden haber diferencias o situaciones diferenciables dependiendo también, porque no necesariamente para las generaciones todo es bonito, porque si tú tuviste un papá y una mamá que no te regalaron autoestima, que no te regalaron seguridad, que no te regalaron confianza, y eres una persona de mucho miedo, de mucho temor, de mucha inseguridad, y vas a una organización, por más que tengas 19 20 años, vas a tener mucho miedo al cambio. ¿Te das cuenta? Pero en términos generales, creo que las generaciones nuevas, los centennials sobre todo, van a tener mayor capacidad, mayor capital emocional de adaptarse a los cambios modernos. Porque ya son, acuérdense, en algún momento, si no me equivoco, con Gardenia, fue mi alumna en algún taller y hablábamos acerca de que Los salarios emocionales. el tema de salario Ajá. emocional, dale, ellos demandan otro tipo de salario emocional, ¿sí o no? Ellos necesitan flexibilidad, necesitan tiempo, espacio para crear, para hacer su trabajo bajo su forma, no bajo mi forma. Y eso como líder genera confianza, genera compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, probable que dentro de la curva de Fisher vayan a sentir algo de
de incertidumbre, no, no veo o no tengo una, porque te digo una cosa, yo hago clima laboral, hago riesgo psicosocial, hago 360, y cuando veo los resultados y los segmentos por generación, millennial, centennial, baby boomer, X, tienen diferente comportamiento en el clima, en el 360, en el riesgo psicosocial. Y la incertidumbre y la resistencia para ellos no, no digo que no lo tengan, es más fácil manejarla, más fácil surfearla, tienen mayor capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque son nativos digitales, pues. El cambio que estamos viviendo organizacionalmente apunta muchísimo a la transformación digital, a la industria digital. Y los Centennial y los Millennial tienen mayor capacidad de adaptación ante ese tipo de transformación. Los Baby Boomers les va a costar, quizás a los X les va a costar, y probablemente ahí podamos ver ese juego, esa dinámica de John Fisher en esa curva de emocional, ¿no? De miedo, de incertidumbre, de resistencia, de ver de amenaza a mi puesto de trabajo. Antes nuestros padres se sentían orgullosos en quedarse 20, 25 años en el mismo puesto de trabajo, ¿cierto? Hoy los millennials y los centennials dicen, oye, ya estoy aburrido con un año de estar en el mismo puesto de trabajo. Entonces, si le dices, oye, ¿te quieres cambiar, Gardenia? Tú que eres centennial, los millennials, ¿te quieres cambiar? Dale, chévere, ¿a dónde me voy? Mira, aquí hay un nuevo proyecto. Allá voy. ¿Cierto? Si te das cuenta, no digo que no deja de existir esta dinámica del cambio de John Fisher, pero ahora es mucho, es de menos impacto. Hay mayor capacidad de aceptación, mayor capacidad de adaptabilidad, eh, hay autoconfianza, ¿ok? Los centennials y los millennials tienen mayor autoestima. Ahí está la clave. Mayor nivel de autoestima, menor nivel de miedo. No sé si por ahí me fui de largo, chicos, sorry. Igual, Víctor, gracias por haber aceptado la invitación. Como sabemos, es un tema muy interesante que hemos escogido sobre la resistencia, más que todo el cambio en las organizaciones. No solamente en ese aspecto, también, como se lo ha mencionado, la parte de riesgo social. Vamos más allá del salario emocional. En las empresas siempre se da el salario emocional de una de las formas, pero el cambio, ¿cómo lo mezclamos con el salario emocional en este caso? Porque, por ejemplo, el trabajador que tiene se genera un cambio, va a sentir miedo, como usted lo dijo, pero vamos a ver la familia de ellos, ¿qué sienten? Porque el trabajador llega a su casa, les comenta como experiencia. Nosotros tuvimos un cambio de un gerente que es súper mayor, como usted lo dijo, una generación X a una generación baby boom. Y todo el mundo indicaba que iba a pasar, que iba a pasar, que sentía miedo. E incluso las esposas de los colaboradores, ellas mencionaban, ¿qué va a pasar con mi esposo? Entonces, se acercaban a nosotros, al área de recursos humanos, a preguntar incluso a las mismas esposas, porque el estrés era tan grande. Entonces, estos cambios, que quizás el trabajador no lo comunique dentro de las empresas, pero sí lo comunica con su familia, es más estresante para ellos. Sí, sí, va a pasar, querida Gardenia. Insisto, y ahí hay que segmentar muchísimo las generaciones, ¿no? La incertidumbre, el miedo, va a depender mucho del tipo de generación y efectivamente, por ejemplo, no es lo mismo un cambio en una organización para uno que es casado, que tiene 3 hijos y que tiene mayores responsabilidades que para un centennial y millennial que quizás tiene como responsabilidad un gato en su casa. Entonces la incertidumbre, el miedo va a ser diferente, ¿cierto? Esa curva de emocional va a ser percibida, manejada desde otra perspectiva, desde otra forma. Mira, a través de tu experiencia, ¿qué crees que los trabajadores pueden, para no tener este miedo de tanto cambio, de que ahora la tecnología, más que todo en las personas mayores, que todos como estamos en el área de recursos humanos, un consejo nos puede dar para que el trabajador que ya es súper mayor y que ya está a punto de jubilarse, que sale faltando 2, 3 años por jubilarse, y enseñarle el proceso de, por ejemplo, maquinaria, tecnología, celular,
enseñarle todo ese proceso y que siente el miedo, más que todo de saber que va a brindar un poco más de tiempo del normal a estas señores que ya están un poco mayores, porque despedirlos es imposible. O sea, puede pasar como no puede pasar, ¿no? Puede despedirse como no se puede despedir, pero ahí no está el hecho. Las tecnologías han generado muchos cambios. Mucha gente cuando se cambió de computadora, de máquina de escribir a computadoras, renunciaron a su trabajo por el miedo a la computadora. Insisto y repito nuevamente lo que decía Charles Darwin, no es un tema del más fuerte, del más inteligente, eso es un tema de adaptabilidad. Hay gente que es mayor, 60, 70 años, y que sí tiene inclinación a la adaptación, otros no. En ese grupito de que los otros no, debe existir siempre un equipo de mentoría. En una empresa que comience un proceso de gestión del cambio, debe tener un equipo de formación de formadores, un equipo de mentoría, ¿verdad? A mí me pasó con el grupo Vilaseca, de que ellos comenzaron justamente con temas de transformación digital y tuve que trabajar con todo el equipo de Key User, que eran parte de la gestión del cambio. ¿Para qué? Para que ellos tengan capacidad de enseñar a otros. Porque una cosa es tener know-how, una cosa es tener background, experiencia, pericia técnica, manejo de tecnologías, digitalización, etcétera. Pero otra cosa es transferir información. Entonces, cuando una empresa, y tú me pides como recomendación, cuando una empresa entra en un proceso de gestión del cambio, necesitamos la cohesión o la formación de un equipo de formadores, un equipo de mentores, porque esos mentores son los que tienen que preocuparse por estas personas que, a ver, no los llames como resistentes, simplemente de que tienen habilidades diferentes. Eh, Nosotros tenemos papá, tenemos abuelitos, y nos ha tocado, por ejemplo, a mi papá que ya tiene 67 años, ya le digo, papá, ya no necesitas ir al banco, mira, en el celular tienes aquí el aplicativo del banco, entra ahí, pon tu huella digital y puedes hacer tu transferencia, puedes hacer el pago del agua, la luz, el teléfono, ¿verdad? Entonces, ellos van lentos, pero seguros, ¿de acuerdo? Es natural, es normal. Y hay que tener mucho rapport, mucha empatía de entender esas habilidades diferentes, porque vienen son adoptados digitales, no son nativos digitales. Entonces, mi recomendación, toda organización que tenga un proyecto de gestión del cambio en tecnologías, de transformación, debe tener una cohesión de un equipo que sea formadores, que sean mentores capacitados para poder capacitar para capacitar, porque vamos, a ver, Gardenia, tú tienes un área en donde todos son un poco de pelados de 25, 27 años, 28. ¿Vas a necesitar capacitarlos en tecnología? Probablemente no. Y si no lo saben, van a ir a Google, van a ir a TikTok, van a ir a Instagram, van a investigar, van a hacer un curso ahí mismo, en línea, y ya lo aprendieron. Un X o un baby boomer probablemente no. La mayoría, hay unos que sí, otros no. Para ese grupo que, que no es que presenta resistencia porque quiere, sino porque tienen temor a la tecnología, vas a necesitar un gran equipo de mentores, formación de trainer, formadores, que se preocupen justamente en identificar quiénes son esas personas que probablemente tienen esas brechas de competencia, esas brechas de habilidades digitales, y que sean formadas, y que tengan la paciencia, que tengan la empatía de poder formar, enseñar, y que estas personas no necesariamente caigan en este tema de, bueno, si no aprendes, si no te adaptas, te voto. No, 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 tampoco es así. Ahí viene mucho la responsabilidad social de la empresa también, Gardenia, creo yo. ¿Ok? Muy bien, compañeros, y con esto pues concluimos. Agradecemos por la presencia eh, de usted, pues Víctor Manuel, un gusto. Gracias por compartir con nosotros pues, su experiencia dentro del campo de talento humano. Y con esto pues nos despedimos. Muchas gracias a todos y buenas noches. José, para mí es un gusto. Gracias a ti, a Gardenia, a Yesenia, a Diana. De verdad que les deseo un montón de éxito.